oportunidad. No somos merecedores, pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a leer una lectura de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Déjeme decirle que este es un buen lugar que usted ha escogido de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, vamos a leer el verso 12, el verso 13 y el 19. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre me puede decir un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo dice su Biblia? Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a saltar hasta el verso 19. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Yo le pido que usted ore por mí en esta preciosa mañana para que sea... Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, amén. ¿Cuánto lo creen? Pero que Él use mis labios para hablar esta palabra en cada necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre y buen Dios que estás en este lugar, te damos muchas gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que estamos aquí en tu casa, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Padre, hemos leído esta palabra, Señor, que sabemos que hará grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, Padre bendito. Así como tú has hablado a mi vida, Señor, así te pido que tú hables en la vida de cada uno de mis hermanos que estamos pasando una necesidad en este día, Señor. Cualquiera que venga enfermo, Señor, cualquier enfermedad, para ti no hay nada imposible, Señor. En este día pueda ser sanado, Señor. En este día pueda ser restaurado, Padre Celestial. En este día, Padre bendito, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Te doy muchas gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que tú has lavado con tu sangre. Por este pueblo que tú has redimido, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Antes que usted se siente, déle una ofrenda de palma a Dios en esta mañana, porque sabemos que Él está en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios está en este lugar? Gloria al Señor. Déjame contarle algo rapidito. Cuando me dieron este mensaje el domingo pasado, o me dijeron que yo trajera este privilegio, yo ya tenía un mensaje en la mente, ya tenía un tema. Pero el día viernes, o el jueves en la noche, hermanos, yo tuve un sueño. Y miraba, hermanos, que estaba en una iglesia, pero esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Pero lo que a mí me preocupó es que yo estaba afuera. Y yo estaba viendo que los hermanos estaban gozando y estaban cantando y danzando en el Espíritu. Y de ahí nació este mensaje, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos en una iglesia, pero muchas veces hay incredulidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, el tema del día de hoy que Dios ha dado, puesto en mi corazón, es el reposo del pueblo de Dios. ¿Cómo se llama el tema? El reposo del pueblo de Dios. Y así dice en la Biblia que usted tiene, ¿verdad? Trae un tema, el reposo. ¿Qué es un reposo? ¿Verdad? Aquí es donde leímos en Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13, dice, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. Luego dice el versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros sabemos que el pecado existe. Amén. Que el pecado está ahí. Pero antes de entrar al mensaje, yo quisiera darles que hay tres tipos de pecado. Pecado es pecado, pero hay tres formas de pecado que nosotros podemos ver. Primero, es el engaño del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una infracción de la ley. Dice, es algo que te aparta del camino de Dios. Y yo creo que todos nosotros sabemos, ¿verdad? Que la paga del pecado, ¿qué dice? Es la muerte. No es la muerte física, sino es una muerte espiritual. La muerte espiritual es una separación completamente de Dios. Amén. Entonces, el pecado es una infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, dice, pues el pecado es una infracción de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres tipos de pecado. El pecado que se toma por herencia. ¿Cuál es ese? Lo heredamos de Adán. Dice, somos pecadores no porque pecamos. Por el contrario, pecamos porque somos pecadores. No sé si me entendió. Es como trabalengua, ¿verdad? Dice, le voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene sus hijos o nos damos cuenta, usted trae las características de sus padres, ¿verdad? O los hijos traen las características de los padres y dicen, wow, este niño se parece a su papá. O este niño tiene los ojos de su mamá. ¿Verdad que sí? Entonces, es una herencia de pecado que nosotros traemos. ¿De quién? De Adán. ¿Ok? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Qué culpa tenemos nosotros, verdad? Que traemos ese pecado si Adán pecó. Nosotros no tenemos la culpa, pero estamos arrastrando esa herencia de pecado. Amén. Segundo, el pecado imputado. ¿Cuál es ese? Imputación es tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otra persona. Amén. Romanos 5:13 y 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Escuche lo que dice. Pero donde no hay ley, dice, se lo voy a volver a leer. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No sé si usted me está entendiendo. Dice aquí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, pero murieron. ¿Por qué? Porque transgredieron la ley de Dios. Violaron la ley de Dios. Ese es el segundo pecado. El tercer pecado es un pecado personal. ¿Ok? Es lo que se comete día tras día por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Cometemos pecado todos los días. ¿Quién de aquí no comete ningún pecado? Aún estando en Cristo, hermanos, usted dice una pequeña mentira. ¿Sí o no? Es un pecado. Aún estando en Cristo, hermano, usted dice una mala palabra. Tal vez no todos, pero a algunos se les escapa por ahí. Entonces es un pecado personal, que nosotros vemos tres tipos de pecado. ¿Ok? Este pasaje que nosotros leímos, Dios nos está dando a entender, hermanos, por eso dice la Escritura,
mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Desde que yo empecé en el Evangelio, desde que Dios nos alcanzó a nosotros, a mí personalmente, ¿cuántos hermanos no he visto yo que se han ido de la iglesia? O desde que usted está en la iglesia, ¿cuántos hermanos ha visto que han dejado el Evangelio? Que se han apartado y se han ido, se han vuelto nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque nos preguntamos muchas veces por qué esas personas se apartaron de Dios. ¿Por qué esas personas se alejaron de Dios? ¿Por qué ya no quisieron nada con Dios? Nosotros no lo sabemos. Pero realmente aquí Dios nos está exhortando y está diciendo que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Hay incredulidad en nuestros corazones aún estando en la iglesia? Sí. Sí hay incredulidad, hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Que sí hay incredulidad muchas veces, y eso es lo que el enemigo usa. ¿Para qué? Para que nosotros decaigamos. Y fíjese que aquí, por eso yo le puse este tema, porque me llamó la atención que dice el reposo del pueblo de Dios. Aquí en Hebreos 3:12 y 19, ¿quiénes no pudieron entrar en el reposo? El reposo es cuando Dios escogió al pueblo de Israel. Dios le prometió una tierra prometida que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Canaán, ¿verdad? Una tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel y le dijo: te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de bendición, hermanos, una tierra grande donde Israel iba a ¿qué? A gozar todo eso. Donde Israel iba a descansar porque ellos eran esclavos en Egipto. Ellos estaban esclavizados. Me imagino yo que se levantaban temprano y se acostaban tan noche como algunos hoy en día, ¿verdad? Nos levantamos tan temprano y nos dormimos hasta noche ya, porque estamos afanados ¿a qué? Al trabajo. Pero ellos no estaban afanados al trabajo, era una obligación, eran esclavos. ¿Y por cuánto tiempo ellos estuvieron así? Por más de 400 años estuvieron esclavizados. Pero Dios le dice: te voy a sacar, te voy a llevar a una tierra fértil, a una tierra grande. Ese era el reposo de Israel. Amén, aleluya. ¿Ok? Si lo tomamos nosotros hoy en día como iglesia, ¿cuál es el reposo de nosotros? Más adelante se lo voy a explicar. Pero Dios levantó a un libertador que se llamaba Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, que ellos vieron las maravillas de Dios, podíamos decir así. ¿Quiénes del pueblo de Israel no vieron la maravilla de Dios? Todos los que estaban allí en ese tiempo. Todo el pueblo que vivía en Egipto vio la maravilla de Dios. Incluso las plagas que Dios envió a los egipcios. Ninguna plaga dice que llegó a ¿quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero fíjese, la pregunta es: ¿quiénes no pudieron entrar en el reposo? El pueblo de Israel. Escuche lo que dice el verso 16 de ahí mismo de ese capítulo. ¿Quiénes fueron los que no? Los que habiendo oído le provocaron, dice. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjese, hermanos, que ellos salieron por la mano de Moisés, pero por la orden de Dios. Pero muchas de esas personas, podríamos decir que la mayoría, no entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué no entraron? Porque cuando salieron de Egipto, hermanos, ellos primeramente ya habían visto el poder de Dios, ya habían visto las plagas
que Dios había enviado a los egipcios. Pero dice la primera prueba que se encontraron, ¿cuál fue? Es el mar. Cuando ellos llegaron en el mar, para ellos se les acabó todo. Dijeron, pues aquí, ¿para qué Dios nos sacó si aquí nos va a matar? ¿Por qué? Porque delante de ellos estaba el mar. ¿Y detrás quiénes tenían? A los ejércitos de Faraón. Entonces vieron, pero ahí empezaba la incredulidad de ellos. A pesar de ver las maravillas de Dios, empezaba la incredulidad. Pero Dios dice que abrió el mar rojo. Cruzaron al otro lado y empezaron a cantar a Dios. Y usted sabe la historia. Empezaron a adorar a Dios. Pero empezaron las murmuraciones, hermano. Empezaron a criticar. Empezaron a hablar. Y dice que Moisés, Dios lo llamó al monte Sinaí. Y Moisés subió a orar y se tardó. ¿Y qué dijo la gente? Este Moisés se ha muerto. Y dice que el pueblo llamó a Aarón y empezaron y dijeron, haznos dioses. ¿Para qué? Para que adoremos a esos dioses que nos sacó de Egipto. Miren, hermanos, hasta dónde había caído el pueblo de Israel. A pesar de ver las maravillas de Dios, a pesar de ver, hermanos, yo me imagino ese grande poder. ¿Por qué? Porque en el día ellos no sufrían calor. Porque había una nube que los cubría. Y en la noche nunca tenían frío. ¿Por qué? Porque había una columna también de fuego que los guardaba, que los cuidaba, que los protegía. Pero aún así el pueblo de Israel fue ingrato. Pero la Biblia dice que estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos. Para que nosotros pensemos y digamos, si Israel no pudo entrar al reposo, a la tierra prometida, ¿nosotros sí vamos a entrar? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Será que estamos haciendo bien las cosas o estamos criticando lo que Dios ha hecho, lo que hermano hace o lo que fulano hace o tantas cosas? ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Será que vamos a entrar en ese reposo? Dice que Israel estuvo vagando 40 años en el mismo círculo. Cuando los teólogos dicen que por más tardar ellos hubieran llegado a la tierra de Canaán en 2 semanas. Imagínense, hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros estamos dando círculos en el mismo lugar? ¿O estamos avanzando hacia adelante? Es conciencia de cada uno. ¿Estamos avanzando o estamos dando círculos en el mismo lugar? ¿Cuál es el avance que usted ha visto en su vida personal? En su vida espiritual? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el crecimiento que tú y yo hemos tenido? El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, a ese reposo que Dios le iba a dar a ellos. ¿Por qué? Por desobedientes, por incrédulos, porque no creyeron lo que Dios le había prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Dios nos ha prometido a nosotros como cristianos de que nosotros vamos a vivir con Él para siempre en una eternidad. Amén. Ese es el reposo. Pero muchas veces nosotros nos llega la incredulidad. Escuchen lo que dice el verso 7 del mismo capítulo. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice Dios, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Esto es de preocuparnos, hermano. Es una preocupación cuando yo miraba eso. Le digo, Señor, ¿será que hay incredulidad en mi vida? Porque realmente, hermano, nosotros estamos en la iglesia y parece que lo agarramos ya de rutina. Venimos a la iglesia y nos vamos igual. Y venimos y nos vamos. Pero realmente no hay una, ¿cómo podría decir? No hay un avance más en lo espiritual de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros avancemos. Sí, amén. Que usted ensanche su territorio más, espiritualmente hablando. Sí es, aleluya. Amén. Por eso Dios le estaba diciendo y dice que tentaron a Dios. Y usted sabe la historia y podíamos enumerar muchas cosas. Cuando Israel salió de Egipto, llegaron al desierto y dijeron, ¿qué vamos a comer? En Israel comíamos carne y empiezan a enumerar tantas cosas de verdura que les daban en Egipto. Pero en el desierto no había nada. Y Dios se enojó, hermano. Porque Dios también tiene sentimientos. Y se enojó y le dijo a Moisés, mañana, dijo, van a ver mi poder. Y cuando se levantó el pueblo de Israel, hermano, dice que había codornices. Le dijo Dios, le voy a dar carne un mes hasta que le salgan por las narices. Así, literalmente, así lo dijo. Porque realmente, hermanos, ellos estaban provocando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tentado a Dios? ¿Hemos tentado a Dios en algún momento? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos? Dios dice que nos ha prometido un reposo. Y el reposo en primer lugar es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios nos ha prometido una vida eterna, estar con Él para siempre. Como dice aquí el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Muchas personas, hermanos, aún ministros, se han apartado de los caminos de Dios. Se han alejado. Lo que nosotros aprendimos en las 7 iglesias del Apocalipsis es lo que en las iglesias modernas podrían estar pasando en nuestros tiempos. Donde Dios dice a muchas personas en una de las iglesias, dice, tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Dice también, pocas fuerzas, dice, aunque tienes pocas fuerzas para seguir, pero sigue hacia adelante. Porque realmente, hermanos, cuando nosotros pasamos una situación difícil, cuando pasamos una enfermedad o un dolor o X cosa, llega un momento, hermanos, en que usted quiere tirar la toalla. No me diga que no le ha pasado. Llega un momento en que usted diga, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no quiero servir a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está constante siempre atacándonos. Amén. Amén. Y Dios le dice a una de las iglesias, tú no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré. Entonces Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Calientes en el Señor. Fervientes en el Señor. Amén. Es lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Entonces, la incredulidad, hermanos, es lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hay incredulidad en cada uno de nosotros, aún podemos llegar a perder hasta la vida eterna. Porque la incredulidad te aparta de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, no entró a la tierra prometida, pues dice, por causa de incredulidad. Y no solo eso, si venimos aquí en el Nuevo Testamento, dice que muchas personas no recibieron sus sanidades y sus milagros por causa de incredulidad. Y usted se preguntará, ¿pero qué es la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe en Dios. Es el obstáculo más grande que impide a una persona de recibir las promesas de Dios. Dice en Marcos capítulo 6, verso 1 de adelante, si usted lo lee en su casa, dice que Jesús regresó a su tierra, a Nazaret. Y cuando Jesús regresó ahí, dice que un día de reposo entró a la sinagoga y empezó a predicar, empezó a enseñar. Y ellos se admiraban de la doctrina de Cristo. Pero ellos dijeron, ¿no es este el carpintero? Eran conocidos de Jesús. Jesús creció en Nazaret. Y había sus familiares. Y en el capítulo 6 de Marcos, versículo 5, dice de esta manera: y Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pregunta: ¿hay algo que Jesús no pueda hacer? Sí, hay algo que no puede hacer. Aquí dice que Jesús no pudo hacer ¿qué? Milagro. ¿Pero por qué no pudo hacer milagro? Por la incredulidad. Dice, versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y si hablamos y si yo le dijera cuánto pasaron así la incredulidad, muchas personas, no terminaríamos de mencionar todas. Pero había incredulidad en la vida de esas personas. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia y hay incredulidad, tengamos cuidado. Porque realmente estamos perdiendo nuestro tiempo estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y si hablamos de Tomás, ¿quién era Tomás? Era un discípulo que anduvo con Jesús 3 años. Y cuando Jesús resucitó, dice que se le apareció a los discípulos y en ese momento no estaba Tomás. Y los discípulos dijeron, cuando Tomás llegó y le dijo, se nos apareció el maestro. Vino aquí y estuvo con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Usted lo sabe. Si no viere, le dijo, la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué nosotros no sanamos de una enfermedad? ¿Por qué nosotros no solucionamos un problema? Por incredulidad. Porque no estamos creyendo 100% a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando Dios levantó a Josué y Dios le dijo que tomara posesión de las tierras que habían ahí en Canaán,
Una de ellas es Jericó. Pero dice la Biblia que Jericó era una ciudad amurallada. Tenía una muralla, hermanos, que dicen los teólogos que hasta un carro podía pasar en esa muralla. Estaba tan gruesa que nadie podía penetrar esa ciudad. Pero Dios le dijo a Josué, le dijo, marcha y dé vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué es lo que Josué hizo? Le dijo, no. ¿Qué es lo que Josué dijo? Señor, ¿cómo es posible que yo voy a dar vueltas? ¿A poco con eso se van a caer las murallas? Josué no dijo eso. Josué dice que obedeció la palabra de Dios. Y le dijo, Señor, lo que tú digas. Y empezaron a dar vueltas. Y empezaron a dar vueltas. Usted sabe la historia. Cuando ellos vieron, y cuando Dios le dijo, ahora sí griten, alaben a Dios y griten con todas sus fuerzas. Dice que las murallas se cayeron, hermano. Se cayeron sin tener bombas, sin tener nada, sin tener nada. Solamente con creerle a Dios. ¿Cuál es la muralla que tú tienes delante de ti? ¿Será que tú y yo le hemos creído a Dios? ¿O realmente estamos viendo esa muralla tan grande que no vamos a pasarla? Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, dice que había un gigante. Y ese gigante, para no ser larga la historia, ese gigante dice que por 40 días estuvo metiéndole miedo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Incluso el rey estaba temeroso. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo con los ojos ¿qué? Físicos. Pero cuando llegó un joven llamado David, dice que cuando David escuchó nada más que ese gigante estaba hablando mal del pueblo de Dios, dice que David entró en cólera, se enojó y dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso esté hablando mal del pueblo de Dios? Y para no ser larga la historia, dice que David dijo, yo voy a pelear. Pero él no fue a pelear con sus fuerzas. Él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le quiero decir con este? ¿Cuál es el gigante que nosotros tenemos delante? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? ¿Una situación difícil que no vemos salida? Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿Cómo podemos nosotros combatir la incredulidad? Con la fe. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que estar convencido de lo que está esperando, de lo que va a recibir. Tiene que estar convencido de que lo va a obtener. Aleluya. Amén. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué tremendo! Nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha llamado a todos nosotros. Y dice aquí esta palabra, Hebreos 10:39,
10:39, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden. Para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo sé que los incrédulos, los que no conocen de Dios, tienen incredulidad en sus corazones y no quieren creer en Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener esa convicción y creer completamente en Dios. Por último, le voy a llevar a Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Y ahí le voy a mostrar una historia interesante donde nosotros podemos ver y tomar de esa historia y aprender que realmente nosotros como cristianos tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Amén. Marcos 9:14 dice de esta manera: cuando llegó a donde estaban los discípulos, así dice su Biblia, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, dice, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra le revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow, hermanos, si usted lo lee con atención, es algo tremendo que estaba sucediendo en esta conversación, en este milagro que Dios va a hacer. Dice, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. En 22, sí, gracias. Dice, pero si puedes hacer algo. Wow, esta era una ofensa para Dios, hermanos. El día jueves, creo, un compañero de trabajo me dijo: ¿quieres que te ayude a programar unas partes? Dijo. Y yo le dije, en lugar de decirle si tienes tiempo, yo le dije, si puedes. Y él me dijo: wow, me ofendes, me dijo. Me estás ofendiendo, me dijo. Claro que puedo. Pero yo le iba a decir si tuviera tiempo que me ayudara, ¿verdad? Pero cuando yo estaba leyendo esto, este señor le dijo a Jesús: pero si puedes hacer algo. ¿Cómo se habrá sentido Dios en ese momento, Jesús? Jesús no dijo: claro que yo puedo, ¿cómo no voy a poder si soy Dios? ¿Qué le dijo? Le dijo: pero si puedes hacer algo, dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, algunas cosas le son posibles. No, ¿verdad? Así no dice, le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué es todo? Todo. Todo, ¿verdad? Todo. E inmediatamente el padre del muchacho, dice, clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
¿Cómo está eso que él creía, pero había incredulidad en él? O sea, no estaba 100% convencido de que Dios podía hacer ese milagro. ¿Por qué no estaba convencido? Porque había visto a sus discípulos de Jesús que estaban sacando ese demonio y no pudieron. Me imagino yo que tal vez por eso este Señor dijo, si sus discípulos no pudieron, ¿cómo va a poder este? Pero Dios no le dijo, claro que yo puedo, le dijo, si crees, le dijo. El problema no está en Dios, el problema está en ¿quién? En nosotros. Amén. Entonces el problema no está en Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Pero en Marcos 6 dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en la sinagoga. ¿Por qué? Porque había incredulidad. ¿Cuánta gente hablaba mal de Jesús y Jesús estaba predicando y decía, pero ¿quién es este carpintero? ¿Qué puede sanar? ¿De dónde sana? ¿Cómo sana? O sea, tal vez no lo decían gritando, pero había en su corazón de ellos, había incredulidad. Y los que creyeron en Dios, que fueron pocos, Dios los sanó. Entonces en esta historia me llama mucho la atención porque Dios le dice, si crees, si tú crees, al que cree todo le es posible. En otro pasaje dice que al que cree, que le diga a este monte, quítate y le eche ¿a dónde? En lo profundo de la mar. Y usted dice, ¿cómo es posible que este monte se va para el mar? Parece que nuestra mente no alcanza a entender lo que es la fe. La fe es obedecer a Dios lo que Dios dice en su palabra y punto. Lo que Dios dice se va a cumplir. Amén. ¿Qué es lo que Dios dice? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, dice que por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Sanados y curados, y nos ha perdonado de todo tipo de pecado, nos ha limpiado y nos ha lavado con su sangre preciosa. Amén. Entonces el padre tenía poca fe y reconoce su debilidad espiritual y ruega a Cristo que crea en él un corazón con una fe firme. Le dijo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, creo, un 50%. Dame esa oportunidad de creer al 100%. En este día, hermanos, ¿será que hay incredulidad en nuestros corazones? ¿Será que en algún momento le hemos fallado a Dios y hemos dicho, Señor, ¿será que tú puedes hacer esto? Lo hemos dicho. Yo le invito a que usted se ponga de pie en esta mañana. Porque en algún momento, hermanos, en mi vida ha llegado a veces incredulidad. Y a veces, hermano, en los problemas, en las situaciones difíciles, en las enfermedades, en las adversidades, a veces vemos ese gigante, hermano, que está delante de nosotros tan grande. Pero no venimos en el nombre de Dios, venimos con nuestra fuerza. Por eso nosotros no vencemos. Por eso nosotros no podemos pasar esa muralla. Tenemos que ser como Nehemías, reconstructor de murallas, levantarnos. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestro corazón el día de hoy? Empiece a orar a Dios. Cierre sus ojos y medite en la palabra de Dios. ¿Cuánta incredulidad ha habido en nuestros corazones? En algún momento será que hemos llegado a dudar de Dios, hemos llegado a dudar de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿será que tú vas a hacer esto? ¿O vas a hacer lo otro?
Yo entiendo que las personas que no conocen de Dios, hay incredulidad en sus corazones, están cegados. Pero nosotros, hermanos, tenemos que quitar toda incredulidad. Tenemos que tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos ha dado la sanidad. Él te ha dado todas las cosas en tu mano. Ha puesto todas las cosas en tus manos. Dios le dijo a este padre de familia, le dijo, si tú crees, si tú solamente crees, si tienes una fe tan pequeña como el grano de mostaza, con eso puedes hacer grandes cosas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por esta palabra, Señor, que te ha salvado a mi vida y a mi corazón, Padre bendito. Mira tu pueblo, Señor, que estamos aquí reunidos, Padre celestial, y te damos muchas gracias. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos pasado esa incredulidad en nuestra vida, en nuestra mente, Padre celestial, y no hemos confiado en ti, Señor. No hemos traído nuestra carga delante de ti, Padre bendito. Padre celestial, tal vez queremos solucionar nuestro problema con nuestras propias fuerzas, Señor. Aquí está, Señor, nuestra vida. Aquí está, Señor, nuestra carga. Aquí está, Señor, toda incredulidad se va de nuestra vida en este día, Padre celestial. Y que podamos confiar y creer, Señor, que a través de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor, tú has redimido todas las cosas, Padre bendito. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra, Padre celestial. Y reconocemos y creemos que tú estás en este lugar, Señor, para sanar, para restaurar, para levantar, Señor, aquellas manos que tal vez se han debilitado, Padre bendito. Aquellas vidas que tal vez ya no han querido, Señor, seguir hacia adelante. Padre, tú estás aquí para darnos fuerza, Señor. Te pedimos esa fuerza, Padre celestial, que viene de ti, Dios amado. Y que en día con día, Señor, podamos seguir hacia adelante. Porque tu palabra dice que nosotros no somos de lo que retrocede. Somos de lo que avanzamos hacia adelante, Señor. Vamos a llegar a esa tierra que tú has prometido, Dios mío. Pero te pedimos que tú nos ayudes cada día. Tomado de tu mano, Padre celestial, nadie nos puede arrebatar en ese lugar. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, que tú has redimido en este día, Padre precioso. Te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre. Si en algún momento tal vez nos hemos desviado, Señor, si en algún momento, Padre celestial, tal vez hemos preferido más el trabajo que a ti, Señor, perdónanos. Hemos preferido tal vez lo material que a ti, Padre celestial, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a seguir hacia adelante, a confiar plenamente, Padre, en tu palabra, Señor, en lo que tú nos has prometido, Padre bendito. Gracias, Señor, en este día. Creemos con todo nuestro corazón que si hay algún problema, que si hay alguna situación difícil, una enfermedad, un dolor en este día, Padre, seamos sanados, Señor. Seamos sanados completamente por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Toca aquellas vidas, toca aquellos corazones, Señor. Desconozco, Señor, cómo tu pueblo ha venido en este día. Pero tú sí sabes cómo estamos aquí, Señor.
en tus manos, Padre Celestial. Y te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Puede tomar su lugar en este momento. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de estar aquí en este lugar. Y esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos confiar plenamente en Dios. Amén. En este día, hermanos, es un día que nosotros le servimos a Dios, pero es un día que también hemos tomado para bendecir al siervo de Dios, para darle las gracias a Dios por la vida de él y de su familia, y que quisiéramos invitar al pastor que pase aquí enfrente. Quisiéramos hacer una oración por él. ¿Cuánto queremos orar por el pastor? Amén. Yo quisiera invitar a todos los líderes, a los diáconos y a los líderes de Ujieres, si pudieran pasar aquí al frente. Vamos a orar por nuestro pastor. Amén. Y yo sé que vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo sé que Dios está aquí con nosotros. Amén. Y yo sé que Dios es el que nos ha dirigido. 19 años. 19 años, hermanos, sirviendo al Señor. ¿Cuántos quieren ir para atrás? Nadie, ¿verdad? Para adelante. Amén. Porque Dios a eso nos ha llamado. Quisiéramos también invitar a la pastora, si puede pasar por aquí, para orar juntamente por ellos. Gloria al Señor. ¿Cuántos amamos a los pastores? Amén. Dios hizo el llamado en la vida de ellos, y tal vez en algunos de nosotros Dios va a hacer el llamado también de los que están aquí, ¿verdad? Algún día Dios tal vez va a dar un ministerio a cada uno, no lo sabemos, pero Dios tiene el control de muchas cosas. Amén. Dios sabe lo que va a hacer. Quisiéramos orar por los pastores. Levante sus manos aquí en esta hora y vamos a pedir a Dios que Dios lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu siervo que tú has llamado, Señor. Tu palabra dice que nosotros honremos a los pastores, Padre Celestial, porque ellos son los que velan por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Cuando nosotros estamos ahí dormidos, acostados en nuestras casas, ellos están ahí clamando por nosotros, Padre Celestial, pidiendo, Señor, por cada uno, Padre bendito, que nadie se aparte, que nadie regrese al mundo, Señor. Te pedimos por la fuerza, Señor, que tú le des a tu siervo, Padre Celestial, de seguir hacia adelante. No solamente, Padre Celestial, otro año más, sino muchos años más, Padre Celestial, que podamos seguir hacia adelante, Señor. Si tú no has venido, Padre Celestial, que tú nos des ese privilegio, Señor, de estar aquí trabajando, Señor, hombro a hombro con tu siervo, Padre bendito. Gracias, Señor, Dios eterno. Dale más sabiduría, Señor. Dale más entendimiento cada día, Señor, Dios eterno. Padre Celestial, bendice a la hermana Noemí, Señor, a la pastora. Bendice a sus hijos, Padre. Bendice a Anthony, Señor, a Ulises, a Lirio, Señor. Bendice a todos sus hijos, toda la familia pastoral, Padre Celestial. Que tú los bendigas y los guardes, Señor. Cúbrelos, Señor, cada día, Señor, donde ellos vayan, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios eterno. Te damos a ti la honra y la
vida de Dios.